lo anunciado. Está con nosotros ya conectado el presidente de ASPEC, Crisólogo Cáceres, para hablar de esta polémica, esta discusión válida, porque hay que discutir las cosas así abiertamente, de si el pago de las pensiones en los colegios particulares, fundamentalmente, se deben hacer como se hacían normalmente y no en tiempos de emergencia. Crisólogo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Jaime, un gusto estar contigo y efectivamente hay que discutir estos temas, hay que discutirlos porque existe mucho resquemor, mucho malestar en los padres de familia, quienes refieren y estamos recibiendo muchísimas quejas al respecto, que no se les puede cobrar lo mismo que por una clase presencial, por una clase virtual. La clase presencial implica determinados gastos, implica determinadas inversiones, implica determinados montos económicos. Las clases virtuales, en cambio, no, porque básicamente ya no se va a consumir la cantidad de agua, por ejemplo, porque si tienes 200 alumnos de un colegio, gastan una cantidad de agua que ya no se gasta. Limpieza. Si tienes 200 alumnos en un colegio, gastas más electricidad, limpieza, guardianía, servicios conexos. Nada de eso se da cuando el servicio se brinda de manera virtual. Ahora bien, los reclamos que estamos recibiendo los padres de familia dan a entender muchas cosas. La primera, que las pensiones se han venido cobrando de manera adelantada, a pesar de que eso es ilegal. El Código del Consumidor determina que las pensiones se pueden exigir el pago una vez que el servicio ha sido efectivamente prestado, pero no antes. Entonces hemos visto que muchos padres han pagado marzo anteladamente y por eso se han quedado con un signo de interrogación gigante en la cabeza al ver que no les han prestado el servicio. Y es más, esos mismos padres están recibiendo requerimientos de pago del mes de abril que recién comienza. Entonces acá hay un tema bastante delicado porque ya hace una década por lo menos ese tipo de cobros adelantados están prohibidos y se están haciendo. Ahora, mira, sí. Crisólogo, yo soy padre de familia, pero me pongo en los zapatos de muchos padres de familia y me voy a poner también en los zapatos del colegio. O sea, esta discusión, yo creo que los dos tienen la razón bajo sus argumentos. Es decir, tanto los padres tienen razón porque hay muchos que están golpeados y sus presupuestos han sido mermados y además se hacen cargo en casa de la conducción de el espacio de las tareas, pero a su vez el colegio tiene una cadena de pagos que inevitablemente, con esta propuesta de pagar por lo virtual, que tiene un menor costo, y es evidente que el presencial, digo que la cadena de pagos se va a romper. Entonces, hay un golpe también a las escuelas, porque van a tener que, digamos, ¿cómo se mantienen? Yo creo que ahí hay una discusión prolija y además accidentada. Efectivamente, la cadena de pagos corre el riesgo de romperse porque los colegios no podrían recibir los ingresos que habían planificado recibir, pero del mismo modo los padres no están saliendo a trabajar. Claro. O sea, los padres no se están procurando los ingresos necesarios. Lo que nosotros decimos es que se debe buscar un punto intermedio. Eso, el justo medio. El justo medio. Lo que ocurre acá es que los colegios se han cerrado en decirnos que el costo de las clases virtuales es idéntico al de las presenciales, y eso realmente para nosotros resulta absolutamente increíble, inaceptable y altamente improbable. Entonces ellos se han cerrado en eso y no admiten de ninguna manera que eso no es así. Entonces nosotros reconocemos que los colegios tienen obligaciones que cumplir, reconocemos que los profesores tienen que ser pagados y que los colegios tienen que ganar. Lógico, para eso son negocios. Pero el punto es que no te puedes cerrar en pretender cobrar lo mismo cuando las circunstancias han variado tan drásticamente, y mucho menos hacerlo por adelantado. Estamos recibiendo reclamos de padres de familia que te dicen que, por ejemplo, ellos pagaban una cantidad de dinero, 100 soles por decirte, por la pensión, y aparte pagaban 50 soles por cuestiones adicionales, como por ejemplo terapias para el hijo, para el lenguaje, para que se pueda nivelar con los otros chicos. Claro. Las terapias ya no se están dictando, o sea, ya no van al psicólogo, ya no tienen interacción con el psicólogo, pero viene el recibo y les quieren cobrar por adelantado la terapia. Entonces tú dices, ¿qué cosa? O las clases virtuales, ¿no? Estamos recibiendo reclamos de los padres de familia que se está denominando clase virtual a prácticamente cualquier cosa. Por ejemplo, no puede ser que te digan, oye, la clase, el profesor graba un video de 5 minutos y te manda una hojita de papel, llena esta hoja y eso es toda la clase. Entonces, que lo es, los padres que de lo familia, es así, o sea, claro, es así. Es real, entonces tú no puedes pretender decir que eso vale lo mismo
que una clase que ese mismo profesor seguramente impartía a lo largo de 2 horas o 4 horas. O sea, no puedes decir de que es lo mismo. Entonces, los colegios tienen que entender de que los padres contrataron un servicio presencial, ya no están dando un servicio presencial, están tratando de dar un servicio que denominamos virtual. Pero el Ministerio de Educación acá tiene la última palabra porque debería estar evaluando la calidad y la idoneidad, que es una palabra que tú conoces muy bien en Derecho al Consumidor del servicio. Idoneidad es que el padre de familia, en este caso, reciba aquello por lo que pagó, ni más ni menos. Si el padre pagó por clases que tenían determinadas características y ahora le envía una hojita de papel para que la llene el hijo, o le dicen, el profesor de educación física graba un video de 3 minutos, le dice, haz esta rutina, le dice al niño y luego el niño tiene que hacer la rutina. Entonces, no podemos pretender cobrar por eso lo mismo que se cobraba por una clase presencial. Ahora, ¿cuál es el criterio que se debe usar? Porque, a ver, aterrizando la idea que estás planteando esta noche, se debe pagar por lo que se brinda, ¿no? Entonces, si antes se brindaba el local, la carpeta, las horas del profesor, todos los implementos, cuadernos, libros, etcétera, espacio para el patio, educación física, gimnasio, luz, agua, etcétera, todo eso se ve reducido. Entonces, ¿cuál es el criterio para esta clase virtual? Y esto va para los colegios también, hacerla mucho más, en la medida de lo posible, que el profesor esté en la computadora y que no te manden solo una hojita de papel. ¿Y cuál es el criterio para que finalmente haya un pago que valga como tal? Aparentemente dichos criterios no han sido establecidos por el Ministerio de Educación, que hace unos días sacó una resolución viceministerial en la cual daba grandes lineamientos en relación a la reprogramación de clases, pero esa resolución no entró a temas como lo que estás planteando, no las características que debe tener una clase para ser considerada virtual, y tampoco entró al tema del pago. Y está bien que no haya entrado al tema del pago para que no se diga de que el Estado está interfiriendo en negocios que son de particulares. Me parece bien. Por eso se le está dejando la cancha libre a los colegios para que contacten con los padres de familia y se pongan de acuerdo. O sea, en este momento no hay regulación en materia de precios porque no es el caso. Legalmente no procede, salvo en situaciones excepcionales. Pero en este caso, los colegios, repito, tienen un amplio margen de maniobra para dejar de decir algo que nadie les cree, que la clase virtual que están dando cuesta lo mismo que la clase presencial, y más bien aproximarse a los padres de familia y juntos encontrar un justo medio. Y ese justo medio pasa necesariamente por una reducción de la pensión y pasa por el hecho de que las clases se tienen que pagar después de que han sido impartidas, es decir, al fin de mes. No pueden continuar cobrando por adelantado, porque, señores de los colegios, ¿saben a lo que se están exponiendo ustedes? Se están exponiendo que cuando acabe la cuarentena van a recibir un aluvión de denuncias ante el Indecopi por solamente esta violación. Espérame, Crisólogo, espérame. Para que termines de desarrollar la idea, déjame ir a la pausa un segundito. Tenemos unos minutos más, tengo también un par de interrogantes. Regresamos contigo. Estamos hablando con Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC. La polémica de cuál debe ser el monto que deben pagar los padres a los colegios particulares por las clases virtuales que comienzan este lunes 6 de abril. Regresamos. Continuamos en esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias en sus plataformas de radio, televisión y web. Soy Jaime Chincha y los acompaño esta noche. Estamos hablando con Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, sobre qué va a pasar o qué debe pasar con las pensiones de los colegios. Los colegios, además, están exigiendo a los padres, los colegios particulares, que paguen la pensión. Y paguen la pensión adelantada, es decir, que paguen abril. ¿Podría explicarse esto? No, se explica claramente porque los colegios están muy preocupados de romper la cadena de pagos. Crisólogo, nos decías que los colegios deben acortar, reducir el cobro, la cantidad de dinero que cobran o cobraban normalmente por las clases, dado que ahora se hacen clases de manera virtual. Un oyente me manda, por ejemplo, lo que le pasan a su hijita, es una guía de trabajo, ¿no? Para inglés, un cuento, actividades del viernes, del martes, y solamente lo mandan por correo.
Entonces exigen el pago de ello. Claro. ¿Quién interviene? Es decir, ¿cuál es la autoridad que interviene? Indecopi. A ver, vamos por partes. La autoridad rectora en materia de educación es el Ministerio de Educación. Ellos son los que imparten todos los lineamientos para la educación pública y privada. En el caso de denuncias interviene el Indecopi, en el caso de los colegios privados. En el caso de denuncias ante colegios públicos se tiene que tramitar ante la UGEL correspondiente. Ahora, el argumento que tienen los colegios para sustentar de que esto de que estamos hablando de los servicios públicos, el pago de los servicios públicos, que se paga más o se paga menos, es irrelevante. El argumento de los colegios es que la gran inversión, dicen ellos, ya la hicieron antes del inicio del año escolar para habilitar los colegios. Entonces, como ya hicieron la inversión, pagar más luz o menos luz es absolutamente poco significativo. Bueno, ese argumento es cuestionable. Primero, porque el hecho de que habiliten el colegio es su obligación legal. Ellos tienen que cumplir con determinados requisitos establecidos por la legislación vigente para poder brindar el servicio. O sea, no es que le hagan un favor a los padres de familia, tienen que hacerlo. Es como yo, para ejercer como abogado tengo que tener título de abogado, si no, no lo puedo hacer. Y no puedo trasladarle a mi cliente el hecho de haber sacado el título de abogado, de haber estudiado en la universidad. Lo segundo, el hecho de que los costos sean elevados o sean no tan elevados o sean demasiado elevados es algo que solo se puede vislumbrar en la estructura de costos del colegio. Nosotros desde el primer día como ASPEC estamos exhortando a los colegios para que, si es cierto lo que dicen, es decir, que la clase virtual vale lo mismo que la clase presencial, pues muestren su estructura de costos y nos digan, mira, pues acá es igual esto con esto otro, pero hasta ahora ningún colegio lo hace. Repito, en este momento, al no haber una regulación expresa, al no haber criterios ni ningún tipo de directiva en relación a la fijación del monto de las clases virtuales, hay una cancha libre para que colegios privados y padres de familia se pongan de acuerdo y cedan, como decíamos hace un instante, cada uno en sus respectivas pretensiones y se busque un punto intermedio. Lamentablemente, si vamos a continuar teniendo la actitud de los colegios, en el sentido de decir que todo cuesta lo mismo, que es algo absolutamente insostenible desde nuestro modesto punto de vista, ¿qué va a pasar? Van a tener que orillar al Ministerio de Educación para que intervenga en ese tema tan espinoso, ahora, porque en realidad es algo que agobia a millones de peruanos. Sí, sí. Ahora, no es que tú estás alentando que los padres no paguen. Lo que tú estás proponiendo con ASPEC es que se pague lo que cuesta la clase virtual. Porque los profesores están haciendo un gran trabajo. Así es. Entonces, tampoco sería justo que los profesores se vean, digamos, ¿no?, espantados y en la incertidumbre, si es que se dice, no pago nada, y sus sueldos también corren peligro y sus puestos corren peligro, ¿no? Así es. Jamás se me ocurriría plantear eso. Lo que estamos planteando es exactamente lo que acabas de sintetizar, es decir, que se pague, porque hay un servicio que se brinda, no en las condiciones pactadas originalmente al inicio del año, se va a brindar en otras condiciones que quizás no son las más adecuadas, pero se va a brindar. Entonces hay que pagar de manera proporcional. El consumidor, según el Código del Consumidor, tiene una serie de derechos. Y uno de ellos, quizás el principal, Jaime, es el derecho a recibir un servicio idóneo. Así es. ¿Qué significa idoneidad? Recibir aquello por lo que pagas, repito, ya lo dije, hay que recibir por lo que se paga. Entonces, si el padre pagó para recibir determinado servicio y ahora va a recibir otra cosa, pues tiene que ajustarse para que exista el deber de idoneidad, ¿no? Lo mismo, el mismo criterio, a tu juicio, Crisólogo, ¿va para las universidades y los institutos? Absolutamente, claro que sí. Todo centro educativo que haya sido objeto de una contratación de clases presenciales, y en los centros educativos de educación superior el tema es un poco más complejo, porque hay, por ejemplo, carreras que requieren prácticas en laboratorios, prácticas en anfiteatros, arquitectura, etcétera. Medicina, ¿no? Ciencias alimentarias, gastronomía, química, etcétera, claro, etcétera. O sea, allí no es que te pueden mandar una hojita de papel, ¿no?, para que llenes un formulario. Entonces, no pueden pretender dichos centros educativos cobrar lo mismo que cuando se hacían clases presenciales. Entonces, acá hay un tema que, repito, no tiene regulación expresa por parte del Estado, pero que está librado a la voluntad, a la negociación que puedan tener los usuarios y los titulares de esta clase de centros educativos. Aprovechen eso, porque después no se quejen, claro, porque siempre están diciendo, el Estado nos impone una gran carga regulatoria, el Estado está dando todo el tiempo directivas que tienen un costo muy elevado para nosotros, etcétera, etcétera. No hay directiva, entonces, ¿qué esperan? ¿Que el Estado regule? Claro. El Estado les diga cómo tienen que hacerlo, aprovechen que no existe y pónganse de acuerdo. Claro, además no se puede, ¿no?, de acuerdo a la ley. Crisólogo, muchas gracias. Claro que sí. Un gusto placer conversar contigo y darnos luces sobre una situación muy delicada, muy
complicada, muy apremiante. El Defensor del Pueblo ha propuesto, por ejemplo, que las pensiones de abril y mayo se prorrateen en los meses que restan del año. Una cantidad, un monto que sea asequible para la gente. Nos vamos al Congreso porque están pasando